Buenos días con todos. Este domingo 1 de noviembre. Ya se nos fue el año. Ya falta solamente un mes y medio para que estemos en las fiestas navideñas. Es increíble que hayamos pasado casi todo el año guardados en cuarentena en la casa debido a este virus que ha causado tantas muertes. Y ahora, bueno, parece que hay un rebrote, así que estamos nuevamente teniendo mucho cuidado, pero orando y confiando en que Dios nos está guiando y protegiendo y cuidando. Bendigo a todas las personas que están conectadas en este momento, fieles al Señor para celebrar y participar de este servicio de adoración, aunque estemos en casa, pero que el Señor realmente pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones con su palabra en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 25. Hemos estado siguiendo esta secuencia de los salmos. La semana pasada analizamos que había una trilogía, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Son 3 salmos que van juntos. Ahora entramos al Salmo 25. El Salmo 25 es un salmo precioso y empieza con una canción. Vamos a cantar esta canción del Salmo 25, a ver si ustedes la conocen. Dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Por esta razón, el día de hoy, en la alabanza, decidí hacer una alabanza distinta, no poner canciones que hemos estado cantando, sino hemos estado cantando salmos a la hora de la alabanza, que son música, son himnos que fueron preparados por David y por otras personas para ser cantados. Y esto es precioso, la posibilidad de poder cantar la palabra de Dios. En aquella época, en la época de David, no existían las librerías, las imprentas, es decir, no había manera de reproducir los libros bíblicos de los profetas ni de la ley de Moisés. En realidad se tenían solo algunas copias que eran hechas por estos conocidos escribas. Los escribas eran los que hacían ciertas copias. Pero muchos de estos materiales eran, por ejemplo, cuero de animales, o a veces eran tablas, ¿no? Y entonces no había posibilidad de tener una Biblia en casa, ¿no? No había esa posibilidad. Y entonces, ¿qué ocurría? La historia iba pasando de generación a generación, de boca en boca. De boca en boca. Por eso, cuando leemos, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Había una enseñanza implícita de parte de Dios para los padres y para los abuelos de retransmitir la enseñanza bíblica, las cosas que Dios había hecho, los milagros, las acciones sobrenaturales que Dios había cumplido con su pueblo, para retransmitirlo de generación a generación. Y esto lo hacían mediante los cantos. Hacían cantos que relataban la obra de Dios. Y entonces de esa manera los padres primeramente asumían esta responsabilidad de Dios de enseñarle a sus hijos mediante cantos
la obra que Dios había hecho en su pueblo. Y ahora este pasaje nos enseña que esta responsabilidad también caía sobre los abuelos, porque dice, esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que cuando yo le canto a mis hijos, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces mis hijos me van a preguntar, papá, ¿qué enemigos? ¿Por qué había gente que quería avergonzarte? Papá, ¿de qué historia me estás contando? Y entonces uno empieza a relatar la historia bíblica. Para eso sirven los cantos, para recordar mejor. Y es interesante porque había que pasarla de generación a generación. Miren este salmo, el Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. Dice, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Los cantos que iban pasando de generación a generación. Qué precioso, hermanos. Y lo interesante de los cantos es que por medio de los cantos memorizamos la palabra. Memorizamos la palabra. Y memorizar la palabra tiene efectos directos sobre nuestras vidas. Esta es una práctica que se ha dejado de hacer. Hoy en día, muy poca gente tiene todavía la costumbre que teníamos antes. Yo recuerdo en mi época juvenil, estoy hablando hace 40, 50 años atrás, recuerdo que en la iglesia teníamos esas competencias de memorizar la escritura. Hoy en día estamos viviendo un cristianismo light, un cristianismo superficial, ¿no? Jugamos a la fe. Pero en aquella época era tan interesante, competencias. ¿Quién se aprende el libro de Santiago? ¿Quién se sabe la primera epístola de Juan? De memoria. Cuenta la historia que en los países comunistas en China había un pastor. Y este pastor siempre tenía su casa llena de personas que venían a buscar consuelo, consejo, compañía, enseñanza. Las autoridades comunistas que querían extirpar todo rasgo de fe en aquella época, sabían y decían, la única posibilidad en que este pastor puede hacer esto es que tenga una Biblia escondida, porque si no tiene Biblia no tiene que enseñar. Entonces, tiene que tener alguna Biblia escondida. Y venían las autoridades y le revolvían toda la casa y nunca encontraban la Biblia. Por último, una vez, el guardia dijo, no, este no se va a salir con la suya. Así que agarró, sacaron a toda la familia y le dijeron, como no encuentro la Biblia, entonces voy a quemar tu casa con la Biblia adentro. Y le quemaron su casa a ese pastor chino. Cuando se estaba quemando la casa, el pastor chino volteó donde ese guardia y lo que le dijo fue, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto es el texto bíblico. El pastor se sabía la Biblia de memoria. Podían haber quemado la casa, pero la Biblia la llevaba él en el corazón. Eso hoy en día, no, ya no se ve, ya esas cosas no se ven. Entonces, estamos hablando de que la palabra de Dios, cuando tú memorizas la palabra actúa directamente en tu corazón, ¿no? ¿Y sabes por qué?
La Biblia dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Y esta palabra guardar también puede traducirse como memorizar, depositar la palabra en tu corazón y en tu mente. Depositar la palabra en tu corazón y en tu mente. Y eso es memorizar. Y entonces, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y por qué? Y quiero explicarles esto. La palabra de Dios, cuando memorizamos la palabra de Dios, esta entra en un primer lugar a nuestro consciente. Como todos los eventos que nos han pasado en nuestras vidas, muchas cosas nos han traumatizado de repente, muchas cosas son malos recuerdos, pero muchas cosas pueden ser buenos recuerdos. Pero nuestro corazón a través de la vida va guardando, puede ser rencores, malas experiencias, dolores, cosas que la gente te hizo y que tú quisieras tomar venganza, y todo eso lo vamos guardando y primero entra por el consciente y luego se deposita en tu subconsciente. Y tú vas a reaccionar a la vida de acuerdo a esas cosas que tienes guardadas en tu subconsciente. Por ejemplo, tuviste una mala experiencia de niño o de niña, alguien trató de pasarse contigo, sobrepasarse, tú guardas eso en tu alma. Luego, cuando eres adulto, en algunas circunstancias te vas a dar cuenta que esos traumas, esos rencores que llevas en el corazón, brotan, afloran y te hacen reaccionar de manera incorrecta. Necesitamos limpiar nuestro subconsciente y por eso lo hacemos mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios va entrando a nuestro corazón primero, va entrando a nuestra mente consciente y luego poco a poco va pasando a tu subconsciente y va limpiando todo ese subconsciente lleno de rencores, de odios, de traumas, de malas experiencias. Por eso necesitamos memorizar la palabra. Hay un texto en Juan capítulo 15, versículos 1 al 3, que dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo está diciendo claramente que su palabra tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados, pero también de limpiarnos de todas esas lastres que llevamos en el corazón, todas estas frustraciones que llevamos en el corazón. Y la mejor forma de memorizar la palabra de Dios es cantándola. Cuando tú cantas la palabra, memorizas los textos bíblicos. Yo sé que hay muchas canciones que son lindas, que las han compuesto cantautores cristianos y que tienen una letra preciosa, pero no hay como las canciones que están basadas en el texto bíblico. Cuando cantamos la misma palabra de Dios, estamos proclamando la palabra de Dios. Cuando yo canto un texto bíblico, estoy proclamando la palabra de Dios delante de los que me están escuchando. Nosotros deberíamos practicar más el canto bíblico. Deberíamos aprender a cantar más en casa. Enseñarle a nuestros hijos a cantar. Enseñar que escuchen nuestros vecinos cuando cantamos. Es una forma de compartir la palabra de Dios en una forma tan agradable, ¿no es cierto? Pues bien, entonces este salmo, el Salmo 25, empieza cantando, con un canto, ¿no es cierto? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma,
A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y le estamos diciendo una cosa muy bonita. Le estamos diciendo, en este canto estamos diciendo que hay unos enemigos, dice David, que él tiene unos enemigos que quieren alegrarse de su derrota. Es decir, que quieren alegrarse de que a David le vaya mal. ¿Ok? Quieren alegrarse de que a David las cosas le salgan mal. Y si eso ocurre, David va a quedar avergonzado delante de los demás. Por eso es que David dice, Señor, yo no quiero quedar avergonzado y yo no quiero que mis enemigos se alegren de mis equivocaciones, de mis caídas. No, yo no quiero eso. Por eso, para que no ocurra eso, ¿qué hago? A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. Dos cosas. Señor, a ti levanto mi alma. Esa palabra, levanto mi alma, significa que en el momento de angustia, tú agarras tu alma y se la levantas delante de Dios, la pones delante del trono de Dios. Colocas tu alma delante del trono de Dios. Elevas tu alma como una ofrenda, como cuando levantas tus manos y ofrendas algo a tu Dios. Entonces, levantas tu alma y la depositas a los pies del Señor. Y tú dices, ¿y por qué yo hago esto? Porque confío, Señor. Por eso dice, a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Te estoy entregando mi alma a ti y por eso estoy confiando en que tú vas a tomar mi alma y la vas a sacar adelante. Hermanos, esto es muy cierto. En los momentos de mayor angustia, muchos cristianos levantan su alma, pero no confían. Un amigo mío me dijo alguna vez, ojalá pudiese yo confiar en Dios para estar tranquilo. Y es la verdad. Él estaba orando, pasando por una situación difícil. Y yo le decía, eleva tu alma al Señor, pon tu vida en los pies del Señor, entrégate delante de Dios. Y él me decía, yo lo puedo hacer, lo hago, oro a Dios, pero no confío, tengo miedos, tengo dudas, ¿no? Y ese es el problema. Cuando estamos en circunstancias así, cuando levantamos nuestra alma delante del trono de Dios, tenemos que aprender a confiar para poder tener paz. Si no aprendemos a confiar, no tenemos paz, aunque hayas orado, aunque hayas ayunado, aunque hayas levantado tu alma en una ofrenda al Señor, aunque hayas hecho todo eso, no tienes paz. Lo conté hace un tiempo atrás, cuando mi hijo se fue a la calle, se fue con unos amigos a una fiesta, a una reunión, y no me avisó, o se olvidó, o no sé. La cosa es que yo me despierto como a las 2 de la mañana y veo que no está en su cama. Entonces empiezo a llamarlo y claro, como siempre, el teléfono no tiene batería. Entonces me salta la señal de que su teléfono no tiene batería. Y yo decía, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me contesta? ¿Dónde está? ¿Por qué no me avisó? Y me comencé a angustiar y comencé a orar. Inmediatamente comencé a orar y comencé a orar y comencé a orar. Pero ¿sabes qué? No tenía paz. Por más que oraba, no tenía paz. Seguía con esa intranquilidad y me levantaba e iba al balcón y regresaba del balcón. No tenía paz. Y entonces ahí me di cuenta que no basta con orar, sino que tienes que orar confiando. Y en ese momento oré y dije, Señor, yo confío en que tú estás en control. Y recién entonces, cuando descansé en el Señor, es cuando comencé a experimentar la paz de Dios. Cuando recién te das cuenta de que Dios está en control. Minutos después, vi a mi hijo llegando
caminando por la calle. Y luego me explicó, pero papá, te mandé un mensaje. Y yo me di cuenta que no había leído mi teléfono, no lo había recibido. Me había estado angustiando por gusto. Y lo mismo dice acá el pasaje. Yo levanto a ti mi alma, pero tengo que confiar para realmente tener paz. Yo levanto mi alma como en una ofrenda delante de Dios cuando me veo rodeado de problemas o de enemigos. Pero para tener paz tengo que confiar, porque esa confianza es lo que trae paz a mi corazón. Sigamos con el Salmo. Leamos los versículos 4 al 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Creo que lo que más necesitamos o anhelamos cuando estamos en momentos de angustia como las que estaba David es la dirección de Dios, ¿verdad? Es cuando estamos necesitando que Dios nos diga qué decisiones tomar, qué camino tomar, hacia dónde debemos ir. David en estas circunstancias ora de esta manera y le pide a Dios tres cosas. Le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame tus caminos, no los míos, sino los tuyos. Muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas, no mis sendas, sino tus sendas. Y encamíname en tu verdad. Qué precioso. Que así deberíamos orar nosotros cada mañana, al levantarnos, y pedirle: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Porque lo que necesitamos es que Dios nos dirija. Y aquí tenemos que decir algo interesante. Muchas veces las personas están esperando que cuando se levantan en la mañana y le dicen al Señor: Señor, encamíname en tu verdad, que aparezca un pajarito por la ventana con un papelito en la boca y que te diga: tienes que hacer tal o cual cosa. Y esto no funciona así, hermanos. No funciona así. Para que Dios dirija tus caminos, hay varias cosas que tienes que analizar. La primera es tener una comunión fresca con Dios. Una comunión que pasas con Dios tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de oración. Tiempo de buscar al Padre. Que tienes una relación personal con Dios que es fresca, diaria, cotidiana, permanente. Esa comunión con Dios sensibiliza tu espíritu para escuchar la voz de Dios. ¿Entienden? Las personas a veces buscan a Dios tan esporádicamente, tan eventualmente, pasan todos los días en actividades, haciendo cosas y no tienen tiempo para el Señor y luego están esperando que Dios los dirija. No puede ser. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tienes comunión con Dios, sensibilizas tu espíritu para escuchar la voz de Dios. Sensibilizas tu alma para entender los mensajes de Dios. Así que la primera cosa para que Dios realmente pueda guiarte es tener una comunión diaria, permanente, real con el Padre. La segunda cosa que es importante es que vivas en santidad. Que estés en un camino de santidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado se bloquea tu relación con el Padre. Entonces, cuando estás en el camino de santidad, ¿qué cosa es el camino de santidad? Es muy simple. Honrar a Dios en todo tiempo. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios con toda intensidad. Honrar a Dios en todo lo que haces. Todo lo que haces, honrar a Dios. Adorar a Dios en todo tiempo, con todo el corazón, y servir a Dios en toda oportunidad que tengas. Y a esto se define como el camino de santidad. Entonces, vivir en santidad para Dios es la idea. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo vino
para liberarnos de la esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando la gente dice, bueno, es que somos seres humanos y todos pecamos, estamos disculpando nuestra actitud. Primera cosa, entonces, para que Dios dirija tu vida. Punto 1, comunión con el Padre. Punto 2, camino de santidad. Y punto 3, tiempo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, lo dice su nombre, es la palabra de Dios. Y Dios utiliza su palabra para guiarnos, para dirigir nuestros caminos. Entonces cuando David ora y dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, David no está esperando que un pajarito venga a su ventana con un papelito y le diga lo que tiene que hacer, sino que estas tres cosas juntas, comunión con el Padre, vivir en santidad, leyendo su palabra, todo eso es como un rompecabezas que juntos comienzan a guiar tu vida por caminos, sendas de verdad y de misericordia y de justicia. ¿Necesitas la dirección de Dios? ¿Sí? ¿Necesitas tomar decisiones? Pues bien, recuerda, mantén una comunión con el Padre, mantente en el camino de santidad y mantente siempre pegado a la palabra de Dios. El Salmo dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David va a dar dos razones. La primera, ¿por qué le pide David esto a Dios? Porque Dios es el Dios de su salvación. Tú eres el Dios de mi salvación. Y en ti he esperado todo el tiempo. En ti he esperado todo el día. Tú eres mi esperanza. Y a veces yo me pregunto si tenemos un Dios así. Si podemos a la mañana levantarnos, orar y decirle, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres mi esperanza. Y por eso espero en ti. Y por eso sé que tú vas a guiar mi camino. ¿Es Dios el Dios de tu salvación? ¿Estás seguro? ¿Es Dios el Dios de tu esperanza? ¿Estás seguro? El Salmo continúa, los versículos 6 y 7. Y dice así, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Nosotros los seres humanos olvidamos fácilmente las bondades y las misericordias que hacen con nosotros, pero recordamos las maldades que hacen con nosotros, ¿verdad? Y es decir, si alguien nos causa un daño o alguien nos causa una herida en el alma, lo recordamos con muchísima más facilidad que recordar las cosas buenas que nos hicieron. Y entonces David es consciente de que el ser humano es así. Olvidamos fácilmente las bondades y recordamos fácilmente las maldades. Y entonces David le dice a Dios, Dios, no uses esa regla conmigo. Por favor, Señor, no uses esa regla conmigo. No te olvides de tus bondades. Le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tus misericordias. Acuérdate de cuántas veces, oh Dios, has tenido misericordia de mí, has tenido piedad de mí. Y luego dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Qué maravilla tener un Dios
que perdona, pero también un Dios que olvida. Siempre he dicho que recordar es a veces quizás un gran dolor, porque el que recuerda sufre dos veces. Si alguien te ha hecho un daño grande, si alguien ha causado un daño a tu corazón, recordar el daño es sufrir dos veces, porque ya sufriste una vez y vuelves a sufrir ahora. Lamentablemente nosotros no tenemos la posibilidad que Dios tiene, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios perdona nuestras rebeliones, las tira en lo profundo del mar y no se acuerda más de ellas. ¡Qué precioso! Cuando el Señor perdona tus pecados, los agarra y los tira en lo profundo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Y esta es la oración de David. David le dice: Dios, por favor, no te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis rebeliones, que si hay algo que debes recordar, son tus piedades, son tus misericordias. Y creo, hermanos, que así como oramos de esta manera, tenemos que aprender nosotros a hacer lo mismo. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a mirar a la gente y perdonar y olvidar y dejar estas cargas en el pasado para poder concentrarnos en las cosas buenas. Si aprendiéramos a mirar las cosas buenas de la gente, seríamos mucho más felices. Si en lugar de estarle recriminando a las personas sus errores, les estuviéramos diciendo sus bondades. En el trabajo es igual. Cuando trabajamos, nos encanta llamarle la atención a la gente cuando comete un error. Nos encanta estar criticando a los errores de los demás. Pero cuando tú te acercas y reconoces las cosas buenas de la gente, el ambiente se llena de una alegría, de una paz, una tranquilidad. Cuando oramos a Dios y le decimos: Señor, perdóname mis rebeliones, perdóname mis pecados, y no te acuerdes más de ellos, también estamos diciendo: Señor, enséñame a hacer lo mismo. Recuerden que cuando Jesucristo estaba orando con sus discípulos y les enseñaba a orar, les enseñó el Padre Nuestro. Al final dice: Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Noten ustedes las palabras. Está diciendo más o menos lo siguiente: Padre, perdónanos de la misma manera como tú nos perdonas. Perdónanos de la misma manera como nosotros perdonamos. En otras palabras, le está diciendo: mira, Dios, toma mi ejemplo y perdóname a mí exactamente igual a como yo perdono a quienes me ofenden. Quiere decir que cuando tú agarras a una persona que te ofendió y le dices: nunca más voy a olvidar esto que tú me has hecho y lo voy a guardar en mi corazón para siempre, le estás diciendo a Dios: Dios, haz tú lo mismo conmigo. Cuando nosotros perdonamos una ofensa, en realidad le estamos diciendo: Señor, mira cómo estoy perdonando, porque yo quiero ser perdonado de esa manera. Y ahí vas a aprender a perdonar más rápido. ¿Cómo quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que Dios te perdone y te recuerde tus errores cada vez que pueda? Porque eso es lo que hacemos nosotros. Perdonamos y le hacemos recordar a las personas las veces que nos han ofendido. ¿Cómo quieres que Dios te perdone? Porque la oración de David es preciosa: Señor, no te acuerdes de mis pecados. Y entonces, en otras palabras, le estás diciendo: Señor, ayúdame a mí también a olvidarme
de las cosas que me hicieron, que me causaron daño. Libérame. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú me perdones de la misma manera que yo perdono. El Salmo 25, versículos 8 al 9, dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Algo que no debemos olvidar es que Dios es bueno, siempre. Recuerdo en la iglesia de un amigo en Lima que era una frase que él siempre repetía: Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno. Pero este texto nos dice que Dios no solamente es bueno, pero también es recto. Y esto porque hay una corriente hoy en día que nos quiere hacer creer que Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que va a pasar por alto toda la inmundicia y la cochinada de los seres humanos. Que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no importa si tú haces las peores cosas, la peor degradación, la peor cochinada, pero Dios es tan grande en su amor que igual te va a perdonar. No es así. Dios es bueno, pero también es recto. ¿Ah? Dios es bueno y también es recto. Y el pasaje dice acá: por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Es decir, Dios es bueno con los pecadores. Dios es recto también. Y por eso en su bondad y en su rectitud, Él está dispuesto a enseñarle a los pecadores el camino. Pero, dice el versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios es bueno y es recto y está dispuesto a ayudar y enseñarle el camino a cualquier persona, cualquier pecador. Pero para que esto ocurra, el pecador debe tener un corazón humilde y un corazón manso. Corazón humilde y un corazón manso. Porque recién entonces es cuando Dios puede guiar nuestras vidas. A veces yo he escuchado personas que de una u otra manera quizás cometen un error o se meten en algún pecado, y cuando uno trata de ayudarles para salir, se ponen tercos y no les gusta que nadie les llame la atención. Recuerdo alguna vez haber predicado en una iglesia acá y prediqué sobre Gálatas, sobre las obras de la carne. Y fui muy duro porque dije, esto no es cualquier cosa. La Biblia dice que estas son las obras de la carne. Si usted está haciendo esto, está en la obra de la carne. Esto no es que, ay Dios, pobrecito, no se ha dado cuenta y Dios me perdona porque Dios es bueno. No, si usted está aquí, está en la obra de la carne. Y cuando terminé de predicar, hubo un silencio total en la congregación. Un silencio absoluto. Qué interesante, porque no me invitaron nunca más a predicar a esa congregación. Es más, recibí una tarjeta ofensiva de uno de los líderes de la iglesia diciéndome qué me creía yo como para ir a su iglesia y predicar una cosa tan dura. ¿Qué creía yo? ¿Que sus creyentes eran así de mundanos? Es interesante. Después escuché que esa iglesia casi desaparece y que este personaje realmente causó muchísimo daño a la congregación. Pero cuando Dios quiere guiarte a la verdad, cuando quiere Dios guiarte y sacarte de tus errores, es importante que seamos humildes y mansos para ser guiados por Él. Salmo 25:10
dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es verdad que cometemos muchos errores, a veces. Y es verdad que si hay algo que necesitamos es la misericordia de Dios. Pero miren lo que dice este texto. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? ¿Para todo el mundo? No. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Para los que guardan la palabra de Dios. Para los que guardan la palabra de Dios. Quiere decir que hay misericordia de Dios, hay verdad de Dios, pero nuestro corazón tiene que estar encaminado para guardar, obedecer, amoldarnos a la palabra de Dios. Dice la palabra que si queremos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Hay un texto en Salmos capítulo 18, versículo 25, dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. El Salmo 25, versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Verdad? Ay, hermanos, a veces uno hace cosas que no quisiera y realmente uno se siente mal. Pero ¿sabes qué? Dios no nos perdona porque nosotros seamos la última Coca-Cola en el desierto. No nos perdona porque nosotros seamos sus hijos predilectos, porque nadie merece el perdón. Dios nos perdona por su gracia y por su amor. Cada vez que tú te acercas al Señor y le pides perdón por tus pecados, en realidad te estás apelando a su gracia, a su misericordia, pero sobre todo por su amor, porque el texto de David dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Por eso es que el amor de Dios es lo que nos fortalece, nos ayuda a entender el perdón. El perdón de nuestras almas se debe al amor de Dios, no a nuestras buenas obras, sino al amor de Dios. Vamos terminando. Salmo 25, versículos 12 al 14. Y este pasaje es interesante. ¿Quién es el que teme? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y a su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Estaba leyendo que entre los judíos, no sé si ustedes han visto estos judíos que tienen unos gorritos medios cómicos y que tienen como unas trencitas acá a los costados. Son llamados los judíos ultraconservadores, pero a ellos no les gusta ese título. ¿Sabes cómo se hacen llamar? Los jaredíes. Jaredíes, que significa los que tiemblan ante Dios. Hermanos, cuando escuché eso, mi corazón se llenó de alegría. Yo quiero ser un jaredí. Yo quiero ser un jaredí, un hombre que tiembla ante Dios. Y esto es lo que la Biblia llama el temor de Dios. El temor de Dios no son esos miedos, angustias
¿no? Ese pánico de encontrarme con el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ama, porque yo sé que Dios es grande, porque yo sé que Dios me ha salvado, porque yo sé que Dios es mi redentor, porque yo sé que su amor fue tan grande que fue a la cruz a morir por mí. ¿Cómo podría yo tener miedo de Dios? Sin embargo, cuando entiendo, cuando mi corazón hace ese clic de que ese Dios que me ama con todo su corazón es un Dios absolutamente santo. Es un Dios que creó el universo. ¿Pueden entender ustedes que un Dios que creó el universo, pueden imaginar la magnitud de su poder y de su grandeza? Y entonces poder estar frente a Él. Jaredí, los que tiemblan ante la presencia de Dios. Y este texto nos habla de los que temen a Dios. ¿Qué es eso? Justamente son aquellas personas que han entendido que Dios es amor, pero que Dios es absolutamente santo y grande y poderoso, y tiemblan ante su presencia. Y cuando tú eres una de estas personas, la Biblia busca, dice, la Biblia busca hombres y mujeres que sean temerosos de Dios. Hermanos, es triste ver lo que está pasando en las iglesias. No hay temor de Dios en las iglesias. Muchas veces la gente se burla de Dios, menosprecia a Dios, como que Dios es la última rueda en el coche. Es el plato de segunda. A Dios lo relegamos para cuando nos sobra tiempo. Es triste. Pero si entendiéramos, si le dijéramos, Señor, pon en mi corazón temor de verdad. Miren lo que pasa, porque la Biblia dice, la comunión íntima es de Jehová. ¿Es con quiénes? Con los que le temen. La comunión íntima de Dios es con ellos. No es con todos, es con ellos. ¿Y sabes qué pasa? Dice, versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios guía el camino de los hombres y mujeres que temen a Dios. Dice el versículo 13, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Las bendiciones de Dios alcanzan a los que le temen y luego alcanzan a los hijos y a los hijos de los hijos. Porque la bendición de Dios continúa. Este salmo es precioso. Yo quiero ser un jaredí. Yo quiero ser un hombre que tiembla ante la presencia de Dios. Quiero ser un hombre que Dios guíe en su camino. Quiero ser un hombre que goce del bienestar de Dios. Quiero ser un hombre cuya mi descendencia hereden las bendiciones del Padre. ¿Quieres tú ser un jaredí? ¿Quieres tú ser un hombre que tiembla ante la presencia de Dios? Vamos a decírselo al Padre. Vamos a decirle, Señor, haz de mí un hombre, una mujer, jaredí. Un hombre, una mujer que tiemble ante tu presencia. Que Dios les bendiga. Señor, gracias por esta palabra que hemos tenido hoy. Acompáñanos, oh Dios. Permite que tu palabra toque nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En Cristo. Amén.